Porque estamos en unas fechas muy especiales, la verdad. El mundo normalmente, en el mundo se conoce como Semana Santa. Y fue realmente una Semana Santa. Pero en la Biblia tiene su propio nombre, entonces nosotros tenemos que ceñirnos al que dice la Biblia, y es la Pascua. Pascua, cuyo significado inicialmente sabéis que es pasar. Porque algo muy importante ocurrió en esos días, y es que la muerte pasó de largo delante de la casa y las propias vidas de los hijos de Dios. Pienso que hoy también es la misma situación, que la muerte, que vemos que está bastante activa en estos días. La idea es que pase por delante de nosotros, pero tal y como dice el Salmo 91, a ti no te tocará. Porque esa es la gran diferencia. No estamos negando nada, pero estamos afirmando que Dios tiene la palabra primera y última. Esa es mi enseñanza y mi predicación. No que no exista ninguna clase de enfermedad, siempre las ha habido y las habrá, y quizá a partir de ahora se van a desencadenar o encadenar una tras otra fuertes enfermedades, pero lo que yo sé, y es lo que yo transmito y lo que yo vivo, es que a ti no te tocará. Amén. Y hoy precisamente vamos a hablar de esta celebración, de esta fiesta que Dios nos ordena y por tanto nosotros lo hacemos. Primero quiero que sepas que hay un matiz. Y es importante conocer el matiz. El pueblo hebreo, el pueblo judío, todavía celebra la Pascua. Y nosotros recordamos la Pascua. Porque está claro, y hoy lo vamos a leer en la propia Biblia, que nuestra Pascua ya fue sacrificada, por tanto, no estamos teniéndola delante, sino detrás. Y lo que tienes detrás, lo recuerdas. Y el Señor nos manda a tener ese recuerdo. Porque al fin y al cabo Él lo estableció cuando, con la Santa Cena, dijo: haced esto en memoria de mí. O sea, recordándome a mí, a Jesús. Pero esto es un tiempo que vamos a tener toda una semana. Bíblicamente ya empezó. Pero como nosotros tenemos que ajustarnos a nuestras circunstancias, pues lo vamos a ir haciendo durante toda esta semana especial y específicamente pues cuando estemos allá en el redil, ¿no? El próximo domingo estaremos aquí. Pero durante el tiempo del redil, ya sabéis, os digo, va a haber conexiones para el que no pueda ir de diferentes lugares. O sea, pues, por ejemplo, en Londres, que no ha venido David, el día que le toque a él haremos un, ¿cómo se llama? Campus. Pondremos pantallas y todos los demás veremos a David en la pantalla. Y así sucesivamente. Vamos a ir, los que no puedan venir van haciendo su campus. Y todos vamos a participar. Es lo bueno que tiene estar ahora con estos medios, pues tan estupendos, que a nosotros nos vienen muy bien y estamos aprovechándolos para bendición. Porque ya sabéis que hay un grave peligro en todo esto que puede traer y acarrear serias consecuencias. Hablo cuando se usa para mal. Vamos a leer un texto que está en Levítico capítulo 23. Desde el versículo 1 dice que habló Yahweh a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Primera aclaración: ¿de quién son las fiestas? ¿De quién? Porque es que algunos solo creen que son de los judíos. No, son de Yahweh, son del Señor, y como hablábamos la semana pasada, son de nuestro Padre. ¿Que las hacen solamente los judíos? Claro, eso es ciertísimo, pero nosotros ya hace un tiempo que nos unimos también a esto, y hay otros cristianos que también se unen a este asunto. He dicho cristianos y no mesiánicos, que ellos sí lo hacen, pero la diferencia quiero matizarla. Ellos están unidos con el pueblo judío, que todavía celebra porque espera, porque no creyeron, espera que un día vaya a haber un redentor que muera por ellos. Y el mesianismo se ha unido a esa creencia, pero no es cierta. La Biblia lo que dice es que nosotros ya tenemos nuestra Pascua bien celebrada, bien pasada, bien hecha, porque fue Jesús el que murió en la cruz. Por eso nosotros recordamos lo que quedó atrás. Y que es muy importante además recordar, y que el Señor nos dice que lo tenemos que hacer. Porque además son fiestas solemnes de Yahweh. Y si miráramos el aspecto profético, es absoluto. Durante muchos años yo predicaba profecía, pero siempre bajo el esquema tradicional de estar buscando fechas, escudriñando el Apocalipsis, mirando las noticias y las señales a ver si ya tocaba el tiempo. Y no quiere decir que ahora no lo haga, pero no es la base. Mi base. No digo que el que hace sus estudios en ese sentido hace muy bien y llega a grandes conclusiones. Pero el día que descubrí, no por mí mismo, no creáis que si el Señor me hubiera revelado todo a mí, ya o sería el Mesías o estaría muerto. Porque Dios no hace eso a nadie, no le revela todas las cosas a nadie en particular, sino que como que las fracciona para que nadie se lleve la gloria, sino que todos tengamos que compartirla. Lo cierto es que llegó a mí esta revelación. ¿Por qué le llamo revelación? Porque se quitó el velo. Revelar es quitar el velo. Y siempre estuvo ahí detrás, ahora mismo, pues siempre está detrás ahí del velo, de esa cortina, el campo, ¿no? Si fuera más oscura y tupida, no lo veríamos. Revelar, ¿qué sería? Quitar la cortina y ves el campo, pero el campo estuvo siempre ahí. No apareció de repente. Es lo mismo. Esto siempre estuvo en la Escritura, pero uno no entiende. El profeta Daniel nos lo dijo claramente, que había cosas que tenían que ser selladas hasta el final de los tiempos, y eran el final de los tiempos en los cuales vivimos hoy, que se iban a revelar, o sea, se quitaría el velo, para ver algo que siempre estuvo ahí. Entonces, son la absoluta revelación de la profecía con respecto a Cristo, está en estas santas proclamaciones, convocaciones, que son de nuestro Padre. Y las vamos a ir examinando a cabo de ahora hasta que termine la última. Ahora, las posibilidades de que en la primera de las últimas ya se me acabe la predicación porque no haya más que hacer. Y ya lo entenderéis. Bien. Porque exactamente se cumplió en Cristo Jesús la Pascua. Sigamos leyendo y vamos a ir comentando sobre la marcha. Dice: 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis, en cualquier lugar. Y ahora, a partir del versículo 4,
empieza a especificar la que corresponde ahora. Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Es la palabra moed, que es muy importante porque en hebreo significa una fecha determinada y unas condiciones determinadas. Y cuando se habla de Jesús, se habla de moed, de tiempos determinados, para su venida, para su muerte, para su resurrección, para el envío del Espíritu Santo, para el rapto, para el establecimiento del reino, su segunda venida. Exactamente, con fecha y hora y minuto y segundo, está dicho en la palabra. Yo sé que esto a algunos les rechina, pero estudiemos juntos, que lo mismo cambiamos de idea después de haberlo comprendido. Entonces, dice, en el mes primero, ¿recordáis este año, el día 14, que dijimos que había comenzado? El mes primero, que es este de Abib. Entonces, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de los judíos. No, de Yahweh. Pascua es de Yahweh. Eso de las 2 tardes es que ya sabéis que en hebreo, o en la Biblia más bien, en los días se cuentan de tarde a tarde. O sea, cuando se termina un día que ya se va el sol, acaba ese día hasta el día siguiente que vuelve otra vez en la misma circunstancia. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. O sea que es la fiesta de los panes sin levadura. Pero es el sacrificio. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahí vemos la otra fiesta, la de las primicias, que también se cumplió en Cristo, porque exactamente a los 3 días se cumplía esa imposición de parte de Dios, o esa orden de parte de Dios de traer una gavilla del primer fruto, la primicia. Y Él es la primicia de todos nosotros. La cumplió exactamente día, hora, minuto y segundo. Es el día que resucitó. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces ya haremos las cuentas y verás que cuando resucitó el Señor fue al día siguiente del día de reposo. No era Shabbat. ¿O sí? ¿Sabes que hay 2 clases de Shabbat? Simplemente la Santa Convocación es un Shabbat que le llaman ellos Shabbatón, un Shabbat grande. Pero en este caso fue exactamente, era el sábado judío, el 7º día, y resucitó ¿cuándo? El primer día de la semana. Claro, yo sé que muchos se ofenden, o algunos se ofenden por decir domingo porque es el día del sol. Bueno, así le han puesto, pero no, eso no cambia que sea el primer día de la semana. Porque recuerda, Jesús es el primero en todo y en todo y en todo, sin ninguna duda. Por tanto, Él no es el último, también lo es, pero para nosotros es el primero. Por eso los discípulos se reunían el primer día de la semana, hablando de las cuentas hebreas. Porque Él resucitó el primer día de la semana. Lo pone aquí. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente al día de reposo. Bien. Y el día que ofreciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite,
ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y a su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que haya ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. A partir de ahí, pues habla de Pentecostés cuando se cuentan 50 días. Por eso penta, que son 50 días. Pero en hebreo es Shavuot, porque el 7, Shabbat viene de 7, y son 7 sietes, más 1, porque es al día siguiente, 50 días. 7 días que tiene la semana por 7 son 49 días, pero como es al día siguiente, son 50 días, por eso en griego le llamamos penta, de 5, Pentecostés. Bien. Hay una obligación que ya os la he comentado en otras oportunidades, pero es bueno que la tengas documentada por si algún vecino te pregunta, para que lo sepa, ¿no? Y tú sepas dónde indicárselo en la Biblia. Y en Éxodo capítulo 23 dice de los versículos 14 hasta el 17. 3 veces al año me celebraréis fiesta. ¿Quién está diciendo que se celebre fiesta? Tu papá. Mi sorpresa, claro, cuando uno se educa y vives y naces en este ambiente cristiano que nosotros vivimos, pues lógicamente no conoces otra cosa. Pero una vez que ya entramos en el punto de pues, estudiar e investigar, uno se da cuenta de que hay cosas que se hacen que pertenecen más a la tradición que a la Biblia. Y exactamente, pues, la cristiandad da lo mismo. Cuando caiga y cómo caiga, siempre van a celebrar su Semana Santa de acuerdo a un calendario que no es el de la Biblia. Porque el de la Biblia, lo vamos a ver ahora, comienza primero en este mes, en hebreo que sea el primero, un año caerá en marzo, otro año caerá en abril. No importa, porque es el calendario de Dios el que cuenta. Y comienza con el día 10, con el día 14, el día 15, el día 17, etcétera, etcétera, del mes, no días de la semana. Por tanto, como aquí hay que ajustarlo siempre de domingo a domingo, hoy, por ejemplo, no sé si habéis visto alguno que andan por ahí con las palmas por la calle, porque es el domingo de Ramos. Pero no es ningún domingo de Ramos, era el día 10 del mes de Aviv. Y ahora os lo voy a explicar un poco más adelante. El caso es que estas 3 veces en el año tenemos que celebrarle la fiesta al Señor. 1. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv. Porque en él, en ese mes, saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es un grave error presentarse delante del Señor con las manos vacías. Algunos dicen, Él lo sabe todo, Él lo tiene todo, Él lo puede todo, y eso es ciertísimo. Pero también nos dijo que tenemos que orar y tenemos que aprender a dar, porque en eso está una formación integral en nuestros corazones que conlleva aprender de la misma generosidad que Él tuvo. ¿Recuerdas este versículo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero primero hay que dar y luego se recibe. No se recibe y luego se da. Primero se da y luego se recibe. Si fuéramos agricultores lo entenderíamos de maravilla,
porque sabríamos que si primero no siembras, no vas a recoger nada, ¿verdad? Porque el milagro no sería que sembraras, o sea, que no sembraras y recogieras. No. El milagro está en que siembras y luego recoges. Bien. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, porque habréis sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de la labor del campo. Pero esta del medio no es las primicias, sino que es que en Pentecostés también hay algo que hay que ofrecer. Ahora es una gavilla, el trigo entero, y entonces es el trigo molido. Pero también es una fiesta de ofrenda de primicias el día de Pentecostés. Pascua, Pentecostés, y está hablando del final del año, cuando se ha recogido todo el campo, frutas sobre todo, porque ya los cereales es lo primero que se recoge ahora. Y es la cebada. Cuando llegue Pentecostés es el trigo. Y cuando llega al final son los frutos, las uvas, peras, manzanas, etcétera, etcétera. Esas 3 veces que siempre es de primicias son las 3 veces que hay que acudir, o había que acudir a Jerusalén y presentarse en el campo. E insiste el versículo 17 lo mismo que dice el versículo 14. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh el Señor. Amén. Aquí estamos, delante de Él. No solamente lo dice ahí, porque sabes que la palabra de Dios tiene un sustento, que es, nunca el Señor dice algo menos de 2 veces. Es una garantía. Cuando algo se repite 2 veces, estamos seguros de que es una manifiesta, clarísima voluntad del Señor. Entonces, en Deuteronomio 16 vuelve a repetir otra vez esta misma cuestión, porque era importante tenerla en cuenta. Entonces, Deuteronomio 16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Yahweh, tu Dios, en el lugar que Él escogiere. 1, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, o sea, la Pascua. 2, y en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot o Pentecostés. Y 3, en el día de la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot en hebreo. Y ninguno, vuelve a decir, se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiere dado. O sea, al niño que le han dado la propinita hoy, su paga semanal, traerá conforme a su paga semanal. El empleado que ha cobrado su salario traerá conforme a su salario. El empresario traerá conforme a su empresa, etcétera, etcétera. Porque, ¿sabes la justicia de Dios en qué consiste? En que es un porcentaje. Y el porcentaje es lo mismo de 1, que de 10, que de 20, que de 1000. Es un porcentaje. O sea, más justicia no puede haber. ¿Amén? Bueno. Está claro que 3 veces era el tiempo señalado, pero específicamente, porque recuerda la palabra, te dije que aprendiera la palabra moed, que significa un punto exacto. Un punto exacto, no cuando yo quiera, sino un punto exacto en el calendario de Dios. Hay una historia que podemos extraer de la Pascua y vamos a examinarla de acuerdo a Éxodo capítulo 12, porque se repite. ¿Por qué digo 2? Fijaos, todo el diseño de Dios, cuando uno lo examina, lo piensa, tiene sentido. Y como recordáis, también me fue revelacional, o sea, porque yo lo entendí. Cuando el capítulo 1 de Romanos, que la semana pasada recordamos,
pues habla de que el reflejo claro de lo que hay en el cielo es lo que hay en la tierra. De tal manera que podemos hacer el recorrido contrario, ver qué hay en la tierra para saber lo que hay en el cielo. Ver cómo Dios estableció, no cómo estamos funcionando ahora porque todo lo hemos pervertido, todo lo hemos tergiversado. Pero sí, como dice la palabra, nosotros miramos lo que Él manda a hacer en la tierra, es porque es un reflejo exacto de lo que está pasando en el cielo, de lo que está ocurriendo allí. Lo tienes en tu mente, ¿verdad? Entonces, 2 es un número, son importantes. Llevamos rato hablando de 7. Y 7 significa en la Biblia siempre, porque siempre Dios cuando pone fracciones de 7 es que algo se ha cumplido. Por ejemplo, cuando termina la semana es el 7º día. Se cumplió la semana. Y por eso, de semana en semana, Él va siempre declarando sus santas convocaciones en periodos de 7 días, que significa cumplimiento. Cumplimiento. Que algo se terminó y va a comenzar otro nuevo ciclo. Pero el número 2 tiene una importancia y de acuerdo al diseño y a la creación, porque nosotros tenemos nuestro sustento corporal, porque recuerda, la semana pasada traté de que entendiéramos que todo lo que hay en el cielo tiene un cuerpo físico, algo que podemos ver, entender y comprender, porque ¿cómo era la esencia del versículo? ¿Os acordáis? Porque todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad son claramente visibles por medio de las cosas hechas, de lo que está creado. Entonces, bueno, fíjate, nosotros para tener un buen equilibrio necesitamos 2 piernas. Y el número 2 aparecerá también como enseñanza y como profecía en la Biblia en diferentes oportunidades, y siempre se habla de 2 testigos. 2 testigos. Fíjate, hasta para condenar a un asesino que lo hubiera visto uno solo, no valía. Tenía que ser 2 testigos. Y siempre el número 2, recordáis, en el futuro vendrán también 2 testigos. Y siempre que haya que testificar algo, que garantizar algo, que darle estabilidad a algo, son 2. Por eso también nosotros tenemos 2 piernas. Y con ellas tenemos el equilibrio perfecto. No digo que no haya cojos que con una pierna hagan más que nosotros, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del diseño normal y corriente. 2. Por eso tiene que aparecer siempre una confirmación. Y muchas veces se ha caído en errores por mirar un solo versículo y no tiene confirmación. Entonces, eso no puede ser una doctrina. Eso no lo puedo ya proclamar como el eje de una iglesia, por ejemplo. Tú sabes que en las iglesias nos movemos por visiones, por maneras que entendemos buenamente. Pues nosotros, por ejemplo, hemos evolucionado hacia algo que ya hace años que nosotros teníamos en nuestra mente. Yo, por lo menos, y Emma teníamos una gran expectativa, una gran ilusión de hacer una iglesia familiar, pero realmente familiar. Entonces, para tener este aspecto familiar necesitábamos algunas cosas, como por ejemplo este lugar. Y hace como 14 años que compramos este lugar y ya veníamos dispuestos con el pico y la pala en mano para empezar. Y se nos frenó y dijeron, para. Y así estuvimos estos 13 años o 14 años aguardando pues, que ya llegara este momento, que ya llegó. Entonces, ahora pues seguimos caminando paso a paso hacia ese proyecto, idea o visión o entendimiento que yo tengo y Emma tiene de que más que una institución es una familia. Y la semana pasada hablamos claramente, ¿no? De que cuando el Señor nos enseña a orar, ¿qué dijo? Padre. Y nos llama hijos. El tema de la madre lo dejamos por ahora. Pero también existe. Y no es María, no es la Virgen. No, esa es otra cosa. Bien, pero sigamos adelante. Entonces, ese reflejo, porque recuerda el reflejo de la tierra, del cielo de la tierra, entendemos
las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas. Ese reflejo está aquí, lo tenemos delante. Y, por ejemplo, nosotros ahora mismo ya estamos dentro de un modelo que, en mi opinión, habrá otro que diga lo contrario, no sé, en mi opinión es lo bíblico. Cada uno que te defiende una postura te va a decir que es lo bíblico. Bueno, pero bastante bíblico es esto. ¿No crees tú? De hecho, pues hombre, hay gente que le gusta este modelo y aquí estáis y otros se han ido. Otros que vinieron no les gusta y se van. Porque yo entiendo que nosotros no somos una moneda de oro que todo el mundo quiere tener, sino que pues, son cuestión de criterios. Hay otros modelos de iglesias espectáculo, más bien, pero es una reunión show donde todos va maravilla y tal. Y claro, pero no tienen tiempo. El otro día, cuando estaba Jacobo aquí y le dije en la aplicación la invitación de la reunión, la duración de la reunión, ¿sabéis? Lo has leído en tu aplicación. Es desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Dijo, caramba. Y más. Y más, porque es la idea. Es que realmente la primera iglesia, ¿qué era? Una verdadera coinonía, una verdadera comunión. Es que vendían todo y vivían juntos. ¿Más claro? Luego llegó la perversión mediante esos templos gigantescos, fórmulas determinadas que todas las religiones, todas, en una manera o en otra, todas tienen. Pero nosotros, recuerda, nuestro empeño, y si estás aquí, bueno, pues te felicito, es una iglesia familia. Entonces, los niños corretean por el campo, tienen sus clases y hacemos, pues, una coinonía, una convivencia. Porque te puedo asegurar que hay iglesias que por su tamaño, por sus características, la gente ni se conoce. Ni se conoce. ¿Será eso lo que quiere el Señor? Pues si a ellos les reveló que eso es así, pues que los bendiga. A nosotros que también nos bendiga con nuestra visión. Y sé que a algunos no les gusta, pero lo siento. Pero creo que nos ajustamos bastante bien. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno, si estáis aquí, yo creo que sí. Entonces, en el capítulo 12 de Éxodo es donde se nos narra la verdadera historia, o sea, cómo fue la primera vez donde no había ni templo, ni sinagoga, ni nada parecido, sino que estaba todavía el pueblo en la esclavitud. Por eso la historia de la Pascua es la historia de un paso de la esclavitud a la libertad. ¿Se parece a nosotros? Sí. Que también hemos pasado de la esclavitud a la libertad. Algunos, como tienen la jaula de oro, creen que eso es libertad. No, pero aunque sea de oro, sigue siendo una jaula. Y nosotros hemos pasado de estar esclavos del sistema, ahora mismo lo estamos viendo. No estamos esclavos del sistema. No lo estamos. ¿Verdad que no? Y estando muertos y estando atados por pecados, por feas costumbres, hemos ido saliendo a la libertad. Claro, la primera fase de la libertad fue en el momento en el cual terminaron la cena, el cordero que el Señor les mandó, y pusieron un pie en el desierto para marcharse. Pero no fue el final de la libertad, porque recuerda que a partir de ahí empezaron a suceder un montón de cosas durante 40 años, hasta que finalmente entraron en la tierra prometida. Por eso nosotros no podemos tener prisa. Nuestro proceso, cada uno tiene el suyo. Por eso, con paciencia, vamos haciendo nuestro camino, pero eso sí, progresando, avanzando.
sin parar, sin detenernos, porque, repito, no es el primer día que el pueblo salió. Sí, técnicamente ya eran libres, ya no estaba allí el enemigo. Recuerda, luego los atacó y tuvieron que volver a liberarse otra vez de ellos. Y así fueron también lucha tras lucha tras lucha. O sea que una cosa es el comienzo de la libertad, el primer momento que pusieron un pie en el desierto, y otra cosa es cuando termina nuestro proceso de libertad. Y algunos, recuerda, murieron en el desierto por ciertas actitudes. Bien, pero eso es lo que nos cuenta la Pascua, y por eso es interesante que la recordemos como fiesta judía, y también recordemos que eso era un simple reflejo de lo que Jesús hizo. Que también lo recordamos, porque no lo celebramos evidentemente, pero sí lo recordamos porque el Señor nos lo manda y porque es muy importante para nosotros no olvidar. No olvidar. Éxodo capítulo 12. Dice que habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será por principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Eso hace un par de semanas os lo recordé. Es para nosotros, para los hijos de Dios. El que lo quiera recibir, lo recibe, y el que no, no lo recibe. Ahora, yo no sé lo que Dios va a decir. Yo te puedo decir lo que yo como padre, si yo le doy una orden, una instrucción a mi hijo y no la hace, pues él te puede contar lo que le pasaba. Porque para los papás ya sabéis que el principio de educación que nosotros manejamos es que las órdenes que salen del papá o de la mamá se cumplen siempre, siempre. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, de vacaciones, siempre y a la primera. No tengo que estar mediodía diciéndole, niño, no hagas, niño, no, la primera. ¿Papás? ¿Mamás? ¿Pilláis la idea? Y así se educa un hijo sano. Bueno, no es hoy día de hablar de eso. Aunque es importante porque sabes que esta fiesta también se llama de los primogénitos. Era el momento en que se entregaba a Dios los primogénitos. ¿Recordáis cuando empecé a hablar de finanzas? Pues lo hemos hecho un paréntesis. Había algunos que había que sacrificar y otros había que redimir. ¿A quién se redimía? ¿A quién se redimía? ¿Ya no os acordáis? Al útil. No ibas a sacrificar a tu hijo primogénito, ¿no? Se redimía. Quiere decir que se pagaba, se sacrificaba un animal, eso sí, puro, en rescate. ¿A qué nos recuerda eso? Pues a la Pascua y a lo que hizo Jesús, que por los animales inútiles, impuros, pecadores, impuros, inicuos, fuimos redimidos y Él fue el precio y lo pagó. ¿Amén? Qué bueno es Jesús. Por eso no... Bien. Y todo está enmarcado aquí en lo que estamos viendo. Entonces, hablad a toda, del versículo 3, a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes. Por eso, no dice el lunes, ni el martes, ni el jueves, sino el 10 de este mes. La semana de Pascua, ¿cómo fue su configuración? ¿Recordáis el año pasado? Exactamente día del calendario hebreo o el calendario bíblico con nuestro calendario coincidieron. Este año ya no, porque hoy ya es 15 del mes de Aviv. 15. Quiere decir que hay eventos que ya pasaron, pero nosotros pues empezamos hoy, ¿no? Y realmente cuando consideran que la Semana Santa es el jueves, el viernes y el sábado. Hoy comienza porque hoy andan luciendo palmas.
Nosotros estamos tocando palmas para alabar al Señor, pero ellos están luciendo palmitas por ahí y ramitas. Pero siempre es domingo, pero aquí ¿a qué no dice domingo? Pero ese día, si era un primer día de la semana, un domingo. ¿Y sabes qué significaba el día 10? Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Por qué le llaman Domingo de Ramos? Porque aquel año, hace 2000 años, cuando Jesús ya iba a ser entregado, se fue con sus discípulos. Recordáis, él no vivía en Jerusalén, porque hay gente que piensa que todo fue en Jerusalén. No. Ellos eran galileos y vinieron desde Galilea a Jerusalén, pues por causa de que Jesús también cumplía las órdenes de su Padre. Faltaría menos que él no cumpliera. ¿Y qué eran las órdenes? A ver, dilo. 3 veces al año. Todo varón se me presenta aquí. Y Jesús se presentaba. Y se presenta en esta ocasión para la Pascua. Lo que no sabían los demás es que la Pascua iba a ser el mismo, porque la Pascua significa siempre un cordero sacrificado. Entonces, ¿cuál fue el primer evento? Para que lo vaya relacionando con la verdad, no con las tradiciones, sino con la verdad. Que aquel primer día de la semana, para que nos entendamos, domingo, en Jerusalén, con todo el ceremonial que allí había, porque recordar el templo era espectacular, y acabamos de leer que Dios dice, lo haréis en el lugar que yo escogiere. Y Él escogió que todo eso se hacía en el templo en Jerusalén. Entonces todos acudían a Jerusalén. Y el día 10, que aquel año coincidió que era el primer día de la semana, el sumo sacerdote iba a los corrales del templo, donde estaban preparados ya todo. No sé si había más de un cordero, pero todos perfectos, todos gorditos, todos buenos. Y él elegía uno. A lo mejor había varios, no lo sé. Ese detalle lo desconozco. Pero sé que era el momento en que había una gran fiesta. Se calcula que había en aquel momento en Jerusalén cerca de 400.000 personas. No que sean los habitantes que tenga Jerusalén, sino como tenían que acudir, había 400.000 personas. De tal manera que todo el recorrido que el sumo sacerdote hacía estaba rodeado el camino, así, casi hombro con hombro, por todos los sacerdotes. Porque recuerda que eran miles de sacerdotes, de levitas. Sacerdotes menos, levitas. Ellos hacían un cordón humano por donde el sumo sacerdote, una vez que llegaba al corral, elegía el corderito, se lo atarían con una cuerda y entonces, cámaras atentos que me voy a mover, cogía el corderito, iba por las calles y todo el mundo gritando. ¿Qué gritaban? ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y claro, allá iba el sacerdote con su corderito y lo paseaba y todo. Pero imagínate un grito de 400.000 personas, porque en cuanto empezaban a oír eso, por todas partes donde estaban, todos empezaban a gritar y a gritar y a gritar desesperadamente, porque es que ellos anhelan todavía que llegue el Mesías. No han aceptado que ya llegó, pero ellos siguen anhelando y esperando que venga el Mesías. Todos los días lo esperan. Y gritaban y gritaban. Pero recuerda que un poquito antes el Señor le dice a 2 de sus discípulos: id a tal sitio y veréis un pollino atado. Cuando lo desatéis, el dueño saldrá inmediatamente, claro. Y le diréis: mi Señor lo necesita. Y le llevan el pollino. Y él, justamente en ese momento, instantes antes de que el sumo sacerdote saliera del corral, llegó y se metió por el pasillo, aquel, con su borriquito. Y alguien gritó: ¡Hosana, Hosana! Y como, claro, el pueblo estaba oyendo el grito,
Todos los 400.000 empezaron a gritar como nunca, además porque es algo espiritual, es algo del cielo. Empezaron a gritar, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínate un grito de 400.000 personas que empieza con uno y siguen otros y otros y otros. Y entró Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que echaban ramas de palma y ramas de olivo a su paso y sus mantos de oración. Cuando llega el sumo sacerdote, ¿y qué pasa? Bueno, hace su recorrido, pero ya nadie le decía nada, porque habían aclamado ¿a quién? Al Cordero de Dios, al que iba a ser inmolado. Y se cumplió estrictamente. Ellos lo hacen por tradición, lo hacían porque ahora ya no pueden, no hay templo. Pero lo hacían por tradición, pero simplemente estaban esperando ese momento, que se despertó espiritualmente en cuanto vieron a Jesús con ese borriquito además, y todos gritaron y gritaron y gritaron con un grito ensordecedor. Porque el primer paso, versículo 3, el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Por eso te digo que todo en Cristo se cumple día, hora, minuto y segundo. Todo. Lo que pasó y lo que viene. Y lo que viene. Porque así como estas fiestas nosotros las estamos recordando, tenemos delante de nosotros otra fase de las fiestas fundamental. Arrebatamiento, segunda venida y establecimiento del reino. ¿Amén? Porque las 4 primeras, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, que son 4, ya están cumplidas. Las recordamos y las estamos recordando hoy, pero tenemos todavía, no te olvides de eso, delante una parte fundamental de la profecía que se va a cumplir con la misma exactitud de hora, minuto y segundo y por supuesto día. Y ya os explicaré qué significa eso de que nadie sabe el día ni la hora. Muchos ya lo sabéis, ¿no? Pero el que no lo sepa lo va a saber, porque es una expresión hebraica que significa que el día de las trompetas, que tiene 48 horas, claro, no sabes si es el primero o el segundo día, ni a qué hora sale exactamente. El primer, como cantaba los Panchos, rayito de luna, que marcará el sonido de la trompeta, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados para juntamente con ellos encontrarnos con Jesús en las nubes. No es la segunda venida. Y así juntos, celebrar, ¿qué? Las bodas. Pero es un tema que todavía queda para tocar. Pero bueno, ya tienes ahí la inquietud y espero que ores mucho por eso, para que seas digno de escapar. Porque, ¿qué nos dice la Biblia? Orad para que seáis dignos de escapar de la ira de Dios. Bien, pero aquí estamos ahora recordando, porque es importante que recordemos cómo fueron las cosas. Además, estas cosas enriquecen nuestro conocimiento y nuestra comprensión, porque aceptamos porque nos lo dicen, pero si además de aceptarlo lo comprendes y lo entiendes bajo todo el contexto, mejor, ¿verdad? Entonces, ahora ya sabes qué significa el Domingo de Ramos, que era el día 10 del mes de Abib, donde se elegía el Cordero y donde se eligió el Cordero y todos gritaron, este es el que necesitamos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el Cordero. Posiblemente no sabían de lo que decían, pero lo dijeron. Bueno, el siglo IV, más si la familia fue tan pequeña, es que se junte con otro, por el caso que había que comerse todo. Y haréis la cuenta sobre el Cordero. El versículo 5. El animal será sin defecto.
sin defecto, macho de 1 año. No lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras. Es importante que cuando tú le des algo a Dios sea lo mejor. Hablamos de que lo primero es lo primero, ¿recuerdas? Lo mejor. Era lo primero y lo mejor. Nunca cometas el error de darle a Dios sobras. Nunca cometas ese error. Por eso, cuando hablamos de aquello, espero que lo hayas entendido. Lo primero es Él. Si tú en tu presupuesto, lo primero es Dios, todo lo demás será bendecido. Quisiera que hubieras entendido esa idea. Y está respaldada también por esto que estamos viendo. El mejor cordero. No podías aprovechar para coger el cordero que se había pinchado un ojo con un palo o que le había mordido el perro y se quedó cojo. No. El mejor de 1 año, en su plenitud, vamos a llamarle, era lo que había que ofrecerle al Señor. ¿Lo entiendes? Si lo entiendes te va a ir muy bien. Y no te estoy vendiendo la moto. Te va a ir muy bien. Porque los que lo han entendido, les va muy bien. Bueno, el 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Habla de jueves, de viernes? ¿Habla de algo de eso? No, habla del día 14. Que aquel año coincidió que el día 10 era el primer día de la semana, porque recuerda, aunque el Señor es el primero y el último, significa que lo engloba todo, pero Él siempre es el primero. Lo primero es lo primero. Por eso a Él se le elige el primer día y cuenta, si era domingo, lunes, el propio domingo, lunes, martes y miércoles, 14. Porque era el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Sí, lunes, martes, miércoles, jueves. El 14, para aclararnos. Entonces, ese día, ¿qué había que hacer con ese cordero que se había elegido antes, que era el mejorcito? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, ¿cuándo murió Jesús? El día 14, al final, al mediodía, concretamente, porque al llegar el final del día, que termina cuando terminaba el sol, todo tenía que estar hecho porque ellos no trabajan. Y además, recuerda, era santa convocación, o sea, era un Shabbatón. Era un Shabbatón, el día que comienza la Pascua. Por eso ellos no entraron a ver a Pilato. ¿Sabías eso, no? Que no entraron a ver a Pilato. Porque no podían contaminarse, porque ya estaban preparados para el sacrificio del cordero que se hacía en el templo y para comerlo luego por familias. Y entonces ellos no podían contaminarse con un gentil. Y ellos no entraron. Ellos metieron ahí a Jesús y hablaban de lejos. Porque esa misma tarde, ese mismo día, cuando ya estaban listos ellos para hacer su sacrificio, estaba muriendo Jesús. O sea, si era el primer día de la semana, vamos a hacer las cuentas bien, el día 10. Quiere decir que el día 11, el día 12, el día 13 y el día 14. O sea, el lunes, martes, miércoles... No me sale la cuenta. Lunes... Son 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves. Pero el jueves comienza la tarde anterior. ¿Me explico? No empieza a las 12 de la noche, sino la tarde anterior. Quiere decir que antes del jueves tenía que estar sacrificado. Y antes del jueves estuvo sacrificado Jesús y entró en la tumba, que tiene también su significado profético dentro de esto. Entonces, ahí vemos cómo toda la secuencia, pero recuerda, con días del mes, se inmolará por toda la congregación. Y allí estaban los mismos, no todos los 400.000 que había en Jerusalén, pero la misma gente que estuvo 4 días antes gritando Hosana, Hosana,
Hosana en las alturas eran los que gritaban ¿qué? Crucifícale. Los mismos. Para que te fíes de ti mismo. Por eso la Biblia dice, maldito es con maldición el hombre que confía en el hombre. Y no solamente en los demás, sino en uno mismo. Por eso nuestra confianza tiene que estar siempre en el Señor. Importante, una vez muerto el cordero, no solamente era para comer. Y recuerda que Jesús es nuestro pan, es nuestro alimento. Dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de la casa en la que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Cuando no tienen levadura no crece, por eso cuando nosotros hacemos la Santa Cena vamos a comprarlo, no sé dónde lo compran, en la sinagoga, creo, ahí, por ahí lo venden, que es pan sin levadura, es una tortita fina, porque la levadura lo haría un pan, pero es sin levadura, porque ya veremos lo que significa la levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Solamente da esos 3 elementos. Luego, si ves una cena de Pascua, verás que hay un montón de cosas. Pero aquí simplemente dice eso. El cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas. Lo demás sobra. Lo demás forma parte del ceremonial religioso. Y a nosotros nos sobran también los ceremoniales religiosos. El año pasado, cuando hice la Pascua, ¿recordáis? Que todos estaban esperando que yo explicara muchas cosas. Eso lo expliqué lo que dice la Biblia. Y lo voy a hacer siempre. Entonces, ese mensaje también es una señal para nosotros, porque esa noche lo comerán asado a fuego. Fíjate, te voy a decir algo, te voy a contar algo. El día 14, quiere decir que fue antes de ayer, en Israel, hicieron un simulacro de sacrificio. Un simulacro. Quiere decir que en toda la preparación ya para el tercer templo y para todo eso que también proféticamente sabemos, hicieron un ceremonial en la explanada o cerquita de la explanada, que las autoridades se lo permitieron, a lo mejor no se lo aprobaron, pero se lo permitieron y ya hicieron un ensayo. No significa proféticamente nada, pero significa que se está acercando la reconstrucción o la construcción de nuevo, del tercer templo, y a la tercera va la vencida, ¿no? Como decimos en España. Ahí es donde se va a producir todo aquello del anticristo cuando entra, cuando sacrifica un animal inmundo, posiblemente un cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen todo preparado. Todo preparado. No vamos a entrar en especulaciones. Algunos dicen que si ya lo están haciendo, otros que ya tienen todo preparado. Puede que sí, pero también puede que no, pero no importa. Esa cuestión para nosotros, lo que nos llama la atención es que ya estén ahí a la puerta. Porque ¿sabe lo que significa eso? Que nosotros también estamos a la puerta. ¿Pero de qué? De irnos. De irnos. Bien. Nunca, dice el versículo 9, ninguna cosa coméis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. O sea, ¿qué entiendo yo siempre con este versículo? Que había que comérselo todo. Que con Cristo o es todo o no estás haciendo nada. Aquí sí que es o todo o nada. No estás haciendo nada. Porque Cristo o le das todo, o aunque tú crees que le das algo, no le estás dando nada. Nada de nada. Recuerda que con Dios no se juega. Saludos al del mensaje. Nada de nada. Os recuerdo que hay un versículo muy importante que sobre todo en este tiempo no deberías olvidar nunca. Gálatas capítulo 6, versículo 7.
y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y insisto porque es que creo que hay algunos que creen que pueden burlar a Dios. Y yo sé que lo creen porque los veo. No porque yo piense, especule de nadie, no. De vosotros veo que algunos quieren engañar a Dios. Pero no se puede, ¿eh? Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Si sembráis para la carne, recogeréis corrupción y muerte. Pero si sembráis para el Espíritu, ¿qué cosa? Vida eterna. No os engañéis. Y esto es un poco este versículo. O todo o nada. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa esto? Trabajando. Listos para partir. Porque nosotros esperamos al Señor, pero ¿alguien ha visto que nos paremos? Novedad de esta semana. Ya tengo mi despacho ahí. Aquí no se para. Y yo estoy convencido del arrebatamiento. Entonces, ¿qué hago? Ya no hago nada, nos quedamos aquí esperando. A ver. No. Ceñidos nuestros lomos, trabajando todos los días. Y tú en tu trabajo. Aunque estés convencido como yo de que este año puede ser ya. Y dirás, ¿por qué estás convencido? Porque no fue el año pasado. Es así de sencillo. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón, que es un palo, en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahweh. Y aquí viene el mensaje. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, que es el mundo, es esclavitud. Aunque la jaula sea de oro, ¿recuerdas? No deja de ser una jaula. Y heriré a todo primogénito. Porque os dije que este mes es el mes de consagrar los primogénitos o de redimirlos o de morir. En este caso tuvieron que morir todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Es más largo y ya el tiempo va pasando. Pero cada uno de sus dioses fue destruido con una de las plagas. El de las moscas había un dios que destruyó. El de las ranas destruyó otro. El del río lleno de sangre destruyó otro. Todos sus dioses. Uno tras otro fue pam, 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 los destruyó todos. Es lo que pone aquí. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y firmado, yo, Jehová, o Yahweh, recuerda la lección de la semana pasada. O yo, papá. Papá lo firma. Y eso se va a cumplir, se cumplió, y lo que falta por cumplir se cumplirá sin ninguna duda. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y aquí está la Pascua, pasaré de vosotros. Pesaj, Pascua, no Semana Santa. ¿Tiene su nombre? Aquí diría en hebreo Pesaj, pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Es que lo que estamos viviendo, por favor, es tu fe lo que cuenta por encima de todo. Yo no estoy juzgando la fe de nadie porque sé que ha habido pastores que han llegado hasta morir. No puedo juzgar eso, Dios me libre, ni lo estoy haciendo ni lo haré nunca. Pero lo cierto es que yo tengo que creer lo que dice la Biblia y vosotros no os pasará nada. ¿Qué te voy a predicar yo? ¿Que te acobardes?
que tengas miedo, que te sometas al sistema. No te voy a predicar eso. No puedo. No puedo. Si alguno cree que yo estoy reflejando a otros pastores, lo que creas tú está bien para ti. Yo no lo estoy haciendo, pero es inevitable. Es inevitable. Enseguida la mente se nos va. Iglesias cerradas. Gente que no va a la iglesia. Eso sí, a Mercadona, al cine. Esta mañana cuando venía oía que va a haber o ha habido el primer concierto de esos que llaman conciertos y que también le llaman música. 5.000 personas, tienen que hacerse PCRs al salir, a ir al baño. O sea, tienen que llevar algo en la nariz para venga, pa. Pero la iglesia no. El metro, para entrar tienes que ir uno detrás de otro guardando la distancia hasta que llegas al metro. Es absurdo. Ahora, el que se quiera creer eso y someterse a eso, pues allá él. Yo si puedo lo persuadiré. Le diré, mira, no tiene sentido. Es una tontería lo que estás diciendo. Yo no estoy negando nada. Estoy afirmando la Biblia. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y hoy está hiriendo la tierra de Egipto. Pero el pueblo de Dios, el que tiene la señal de la sangre de Cristo, el que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y eso lo ve el ángel de la muerte. La muerte no anda sola. Ya os lo dije, anda acampando. Pero no anda sola. Recibe órdenes. Aquí no se mueven ni las hojas de los árboles. ¿Lo has leído en la Biblia? Pero sigue siendo la orden la misma. Donde esté la sangre del Cordero de Dios, pasa de largo. ¿Amén? Cada caso es cada caso y yo no lo voy a juzgar, pero yo te tengo que predicar lo que dice la palabra. Y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pero recuerda, Cristo es nuestra Pascua, por eso nosotros no celebramos, sino recordamos. Que como el año pasado justo no podíamos hacer esto, estar juntos, pero el año pasado fueron los días exactos, qué bien. Pero este año no hemos podido, porque estamos recordándolo. Es más, nosotros decidimos recordarlos cada mes. Y otros deciden recordarlo cada domingo. Hay iglesias que cada domingo tienen Santa Cena. Es más, tienen una reunión por la mañana y otra por la tarde. Una es la normal y otra la de la Santa Cena. O sea, hay tantas variedades. Por eso os he dicho, no, yo no juzgo a nadie. Nosotros tenemos este modelo de iglesia, pues a mí me gusta. No sé, yo creo que a ti también. Y al que le guste, pues vendrá, y al que no, pues no vendrá. Pero no quiere decir que las otras sean malas. Yo no estoy diciendo eso para nada, porque es Dios el que juzgará todas las cosas. Sigue diciendo el versículo 15, 7 días comerás panes sin levadura. Por eso, al mismo tiempo que el sacrificio es en realidad la fiesta de los panes sin levadura. Pascua es la muerte, pero inmediatamente empieza la fiesta de los panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Era la cosa muy terrible, ¿no? El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra haréis en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.
Pero esta parte no la han leído en Israel, porque todavía creen que no pueden cocinar. Y aquí dice, hombre, tendrás que comer. Pero no lo leen, ya sabes que su mente está entenebrecida. Y están bajo un espíritu que se llama estupor. ¿Sabes que yo oro por ese espíritu? No para vosotros. Para vosotros oro que se os quite. Para que os enteréis por lo menos de algo. Para los de fuera. Para que todo el que quiera mirar aquí, ¿cuál es la característica del espíritu de estupor? Que viendo, no vean. O sea, aunque se pongan allí en la montaña aquella y estén mirando, no vean lo que pasa aquí. Yo oro por eso. El testimonio de la ida para allá de todos vuestros hijos y demás es impresionante. Cuando corte lo cuento. ¿Cómo el espíritu de estupor? ¿Cómo llega y el momento determinado ya? O le pica un ojo al guardia, o le pasa algo, y todos pasaron. Sí, pasaron, pesaj. O le da un apretón y tiene que ir corriendo no sé. Pero esas cosas ocurren. Y todos han pasado. Bien. 17, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Hay un montón de detalles, pero yo quiero que nos quedemos con los importantes. El día 10 se seleccionó el cordero. El día 14 se sacrificó el cordero. Inmediatamente, como era el mismo día, pero cayendo el sol, comenzó la sepultura para Cristo, el sin pecado, que fue arrojado en la tumba por nosotros. Coincide con ese mismo momento en cuanto ellos comieron y comenzó ese día 15, salieron al desierto. Es el mismo momento en que Jesús entra en la tumba. Pero el día 17, 3 días después, es la resurrección. Y coincide cuando ellos llegaron al Mar Rojo. Otro trance. Este fue un paso de fe no mayor, aunque la resurrección es el milagro más grande que ha existido. Y el ver cómo vieron ellos una multitud de millones de personas, el mar delante y el ejército del faraón que se había arrepentido, porque cuando ya murieron los primogénitos, entre ellos el hijo del faraón, él dijo que se vayan y que no vuelvan, pero a los 3 días se arrepintió y fue a por ellos. Y esa era una situación todavía más angustiosa, porque la otra fue hasta emocionante. Haber matado el cordero, y imagínate al padre, cogía el hisopo era una rama, y pintó las casas, porque no sabían si era verdad o no que iba a pasar la muerte. Pero yo creo que algunos lo verían, estarían mirando por una rendija y verían cómo la muerte llegaba, ¡pam!, delante de su puerta, miraba la sangre, seguía. Y veían que cuando llegaba a la casa de un egipcio, entraba. Y oirían el grito de la muerte del primogénito. Era emocionante. Pero esto era aterrador. El ejército del faraón y el mar. Y ahí se produjo otro milagro. La resurrección. Porque de repente ese mar, recordáis, se abrió y ellos pudieron pasar, dar otro paso a la libertad. Todavía no terminó. Aún siguió su tratamiento. Porque
que el Señor dice, os he traído todos estos años por el desierto, ¿para qué era? Para probaros, para afligiros, por medio de las pruebas, a veces la aflicción es prueba, para saber qué había en vuestro corazón. Pero eso fue un paso gigantesco. Yo me imagino, entre el miedo que estaban sintiendo cuando vieron que aquello se abrió, y no terminó ahí, porque terminaron de pasar corriendo los últimos y estaban viendo que el faraón se metió en el mismo sitio. Lo que no sabían es que en cuanto el último llegó, ¡pum!, puso un pie en tierra seca, el agua ¡fa!, volvió. Han encontrado los carros del faraón famosos, esos que cantamos, los carros del faraón, ahí están. Esto es ciencia y arqueología pura, ¿eh? Los han encontrado, están en el Mar Rojo. Detalle curioso para los que quieren saber más. No se abrió, porque además el Mar Rojo es uno de los mares más profundos, no sé si lo sabía. No se abrió y tuvieron que bajar y subir, no. Científico. Hay un puente natural, tierra, que con un poco que bajen las aguas, te estoy hablando de, no sé, 5 o 6 metros, bajan y está ese puente que cruza de una playa a la otra. Por ahí cruzaron. Y han encontrado la columna, porque luego Salomón puso 2 columnas, una a un lado y otra a otro, como recuerdo. La del lado de Egipto, porque por cierto, Sinaí está en Arabia. Perdón, Egipto, he dicho una bobada. Está en Arabia. Lo dice Pablo, y nosotros subiendo en Egipto al monte aquel. ¿Cuántas veces subimos? A ver, ¿quién ha subido más de una vez a aquel monte? Bueno, pues es como si hubieras subido a 7 Picos aquí en Madrid. Eso no era el monte Sinaí. Está en Arabia. Y justamente la columna de Arabia es la que han encontrado. En el sitio donde llegaron. ¡Pa! Qué cosas, ¿verdad? Pero ese paso fue fundamental. Porque también fue fundamental cuando la sepultura se abrió y allí no había nadie. Y el paso por el Mar Rojo pues, podría compararse con la resurrección, o sea, con nuestra redención. O sea, es que tú sabes que hay un momento, tú recibes a Cristo, pero hay un momento en tu vida donde realmente lo entiendes. Algo pasa donde realmente dices sí. Es que al principio ni sabes lo que te ha pasado, ni lo que has hecho. Solo empiezas a notar. Yo lo noté perfectamente el día que recibí a Cristo. Pero uno sabe que hay un punto también donde tú eres consciente de lo que has hecho, y es cuando tomas decisiones para toda la vida. Para toda la vida. Eso lo podríamos comparar con esto. Porque 50 días después llegará el momento del Shavuot, la fiesta de las semanas, y es cuando la ley que fue dada en piedra en el monte Sinaí, en Arabia Saudita, hay pruebas arqueológicas a montones, nosotros recibimos el Espíritu Santo. El versículo 3 recuerda que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el pueblo ofrecía un cordero y el Señor ofreció el suyo, que fue a Cristo. Lo que vimos en el versículo 5 es que todo lo que ofrecemos al Señor tiene que ser lo mejor. En el versículo 11 recordamos que somos peregrinos en este mundo, listos siempre para partir en cualquier momento, pero trabajando. En el versículo 13, que la sangre de Jesús aplicada a nuestras vidas es la garantía absoluta de nuestra salvación. Y en el versículo 19, 7, es la plenitud. La levadura es el pecado. Por eso dice 7 días sin pecado. Esto nos enseña que no es una fiesta de una semana, es la plenitud de nuestra vida lo que tiene que estar sin pecado. ¿Lo logramos? No, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero es importante que tengamos claro que hay unas levaduras. Es importante, y 1 Corintios 5
versículos 6 al 8, nos da la perspectiva con la que nosotros estamos hoy aquí. 1 Corintios 5, versículo 6 dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura, un poco de pecado que dejemos en nuestra vida leuda toda la masa, o sea, toda nuestra vida. Dice el versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, claro, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Por eso es nuestra perspectiva. Y allí vamos. Y estamos en nuestro desierto, ¿verdad? Y vamos siendo limpiados. El viejo hombre tiene que morir en ese desierto. Morir. No tiene salvación el viejo hombre. Porque, recuerda, hemos recibido una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. ¿Verdad que sí? Y estamos en ese proceso. Ahora, la vieja levadura. Fariseos y saduceos. Religiosos y humanistas. El religioso ya sabemos cuáles son. Ellos mismos, con todas sus parafernalias y celebraciones. Los de la palmita de hoy, con todas sus parafernalias y celebraciones. Crucificaron a Jesús por orden de ellos. Ellos fueron los que... Es más, hay un testimonio por ahí, bueno, eso no lo voy a contar porque no es... Yo solo me ciño a la Biblia, pero creo que lo sabían perfectamente que estaban matando al Mesías. Pero claro, recuerda el espíritu de estupor, ¿qué es? Que viendo no ven y oyendo no oyen. Vieja levadura también de los humanistas que son tan buenas personas, ¿verdad? Qué buenos son, qué buenos. Pero son los que nos están llevando a este desastre, como os dije el otro día, donde las palabras vuestras, varones, no valen nada, de nada, de nada. Esos son los humanistas los que están haciendo eso, para que te vayas orientando y tomando un poco de conciencia y de cultura. Los gobiernos humanistas son sociocomunistas. Las personas, el humanismo es el comunismo, para que lo sepas y no te engañes. Gálatas 6:7. Y dice el Señor en Mateo 16, versículos 5 en adelante: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, religiosos y humanistas. Oye, este papa es curioso, es religioso y comunista. Sabéis que es comunista, pero vamos, es argentino, sobre todo si lo conocéis de allá de vuestra patria, es comunista. Y al mismo tiempo religioso. Mira, mejor no puedo encajar. Bien. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: uy, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús el pensamiento de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Les da un repaso, porque ya saben que Jesús también les daba repaso. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, con sus 5.000 mujeres y con sus 5 o 6 u 8 niños por familia? Empieza a multiplicar. No eran 5.000, eran 5.000 por 5. O sea, allí había menos de 30.000 o 40.000 personas, no había. ¿Y cuántas cestas recogisteis? 12. Y no era una cesta cualquiera, era un canasto.
casi del tamaño de este altavoz. Ni de los 7 panes, entre 4.000, sigue haciendo la misma cuenta. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. ¿Por qué insisto tanto en la doctrina? Porque estamos llenos de levadura. Los que hoy andan en esa celebración muy bonita para los niños, muy entretenida, no, su doctrina es totalmente errática. No tienen ni idea de lo que están haciendo, no leen la Biblia día 10. Porque además de las palmas echaban sus mantos de oración. ¿Sabes qué significa el manto de oración? Tu intimidad, porque el manto de oración solamente era para cuando estabas en la intimidad. Sí, se lo ponen también en los actos públicos. Pero eso no lo echan a los pies de Cristo. Entonces entendió que decía que la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que eran los humanistas, eso es lo que no tenían que aceptar. Y hoy tampoco. Nosotros no la aceptamos. Y hay una tercera que en Marcos capítulo 8, versículo 15, el Señor también da a conocer. Y dice, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué es la levadura de Herodes? ¿Qué hacía Herodes? Por ejemplo, cuando, a pesar suyo, porque le tenía respeto, cariño, yo creo que hasta admiración a Juan el Bautista, en una orgía sexual, borrachos, aquella mujer astuta, hace un acto de perversión y le pone a su hija menor de edad, seguramente adolescente, hermosa, preciosa, y baila y se empieza a desnudar delante de Herodes. Ocurre como ocurre con el pecado. Yo tengo una predicación que hace mucho que no la comparto. El proceso de Sansón. El engaño, evidentemente. Pero lo primero que hicieron para anularlo fue cegar sus ojos. Y es lo primero que hacen, sacarle los ojos. Es lo primero que hace el pecado. Y es lo que hizo con Herodes. Uy, aquella muchacha bailando desnuda. Y llega la madre. ¿La quieres? Y el otro, claro. ¿Qué quieres? La cabeza de Juan el Bautista en un plato. Él reaccionó por un momento. Lo que estoy contando es la sociedad actual. Pero digo, yo tengo que llevarme a esta niña. Porque era una niña, estoy seguro. Vale. Y algo que él respetaba, si es que lo dice en la Biblia, con dolor, luego cuando ya hizo eso, se enloqueció. Le entregó la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Por eso, hoy hay que cuidarse de la levadura de los religiosos. El mundo religioso es, sinceramente, detestable. El humanismo, que es el comunismo y socialismo, ¿qué os voy a contar a vosotros? Pero la mundanalidad, la carnalidad, el pecado sexual que hay hoy es algo impresionante que ciega el entendimiento de la gente, aún de los reyes, aún de la gente con valores, porque él quería a Juan, pero pudo más. Esa levadura
herodiana, que es la carnalidad, la sensualidad, la sexualidad que impera, que domina esta sociedad de hoy. Y lo dice el Señor: guardaos. Y finalmente leímos en 1 Corintios que había una nueva levadura. Igual que la mala, un poco de levadura leuda toda la masa. También Dios tiene su levadura. ¿Cuál es la levadura de Dios? Se llama Ruach HaKodesh. Por eso Él quiere que su levadura, su presencia esté en nosotros. Porque una vez que la presencia, esa es la segunda fase. No que cuando tú recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo, pero no te enteras. Pero hay un momento, es lo que algunos llaman el bautismo del Espíritu Santo, tiene diferentes nombres, pero es lo mismo. Llega un momento que el Espíritu te hace consciente de quién eres. Y ya sabes que eres hijo, porque el Espíritu mismo te lo dice. Y una vez que eres consciente que la levadura de Dios empieza a leudar tu vida, empieza a crecer dentro de ti, empieza a cambiar todo. Y sabes, cuando la levadura va creciendo y va echando fuera todo. Yo siempre lo cuento que una vez para una fiesta, creo que era el cumpleaños de aquí, que me encargaron allí en la panadería de Peraleda, que trajera masa para hacer pizzas. Y yo fui por la mañanita temprano, recogí esa masa, eran 1 o 2 cajas, no recuerdo, las puse atrás, no las puse en el maletero, las puse detrás del asiento, y cuando voy por el camino empiezo ese olorcito rico a masa. Pero cuando estoy apoyado así veo que algo me toca, y es que la masa que estaba en las cajas había ido leudando y leudando, leudando, se había salido de las cajas, se me esparramó por el asiento de atrás. Así actúa, poco a poco. Poco a poco. Entonces, esta es nuestra verdadera Pascua. Esto es lo que ahora tenemos que orar para decirle: Señor, yo quiero la levadura tuya, que también crezca y crezca. No crece así, ¡fas!, de repente. Igual que el desierto no es de repente. Pero si tuvo un comienzo, un día que ponen el pie fuera. Y no creo que para ninguno de nosotros ya sea al final, porque estamos aquí todavía. Pero dile al Señor: léudame con tu levadura, para que toda mi masa, toda mi vida, todo mi ser, todo lo que soy, realmente sea consciente de ti. Y entonces es cuando ya dirás: yo vivo para Cristo. Entonces ya dirás, como esta semana, compartía en el devocional: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y para mí el morir es ganancia, porque es para Cristo. Eso es lo que ocurre cuando realmente sacrificas la Pascua en tu corazón, en tu propia vida. Ya con este texto terminamos por el día de hoy, porque hay mucha tela que cortar con respecto a esto. Pero hoy, Juan capítulo 14, ¿sabes? Es uno de mis capítulos favoritos, porque es la despedida, justo antes del día 13. El día 13 fue cuando cenaron. Jesús no celebró la Pascua. Si Él era la Pascua, ¿cómo iba a celebrar la Pascua? Aquí no se puede estar en misa y repicando. Si Él era el Cordero, ¿cómo iba a estar ahí cenando esa misma noche? La noche anterior, al ser entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Y después, acabada la cena, aquella que mandó también a preparar, que a los discípulos esos días los trajo de cabeza. Unos por el burro, con el temor, dice: ya verás cómo nos va a pegar una pedrada a este hombre, porque no había escopetas. Y a otro le manda y dice: vete allí, hay un sitio preparado para nosotros, decirle que el maestro va para allá. Y estaba preparado ese aposento alto. ¿Cómo se llama el aposento alto? A ver, hago repaso. Kataluma, que significa habitación de invitados. Y estaba preparada y lista para esa cena. Y es la misma cena que nosotros recordamos. No es la Pascua, es la cena del Señor. Una noche antes,
despidiéndose de sus discípulos amados, sabiendo que como nosotros estaban perplejos y llenos de incredulidad, pero así todo Él los amaba, porque, ¿sabes?, estaba a punto de entregar su vida por ellos. Qué tremendo. Uno lo traicionó esa misma noche, su gran e íntimo amigo Pedro. Lo negó. Todos salieron huyendo, diríamos en castellano puro, como ratas. El otro día estábamos aquí y estaba Kike ahí compartiéndole a los jóvenes, y creo que le estabas compartiendo de dos que iban a Emaús, a su casa, diciendo, bueno, y teníamos un maestro y tal, y se acerca Jesús por detrás y encima la recrimina, pero tú es que no te has enterado de que han matado a Jesús. A ver, ¿en qué mundo vives? Y Jesús con paciencia los acompañó hasta su casa, ¿no? Pero cuando le vieron partir el pan, dijeron, ay, verdad, si había dicho que iba a resucitar. Es Jesús. Y coge camino otra vez de Emaús para Jerusalén, que hay una cuesta, a correr y a decirle, ha resucitado. Eran uno de los testigos, los primeros. Por eso cuando hablo de las mujeres vais a quedar contentas, porque también las primeras personas, seres humanos que vieron la tumba vacía y que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. Si yo cuando digo no es por meteros con vosotras, sino para que tengáis mucho cuidado, porque vuestra sensibilidad espiritual es espectacular. Vuestra sensibilidad espiritual es algo que yo como pastor tengo que aprovechar. Primero porque por ahí me puede meter un gol el diablo, Jezabel. O puede haber una bendición impresionante. Hasta mayo vais a tener que aguantar para que os hable. Pero el capítulo 14 de Juan, en aquel aposento alto, en aquella Cataluma, donde habían ido otra vez los discípulos a decir, a ver, ¿en qué lío nos mete el Señor? A ir con un tipo, a ver que si tiene preparado el sitio. Bueno, pero vamos, en obediencia, ¿no? Uno con el Señor es así, hay que ir, pues como dice este, si hay que ir, se va. Pero ir para nada, ¿no? Pero fueron. Y Juan 14 es allí. Ese es el escenario. Todos allí. Bueno, vamos a tener una celebración, una cena previa a la Pascua. Y Jesús les empieza a hablar. Bueno, una de las cosas, para no perder más, nunca se pierde el tiempo predicando la palabra, pero para que vayamos a nuestro punto. El versículo 16 dice, entre las cosas que les dijo, recuerda, les dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Cuando esté listo volverá otra vez y nos recogerá y nos llevará donde Él está, porque Él quiere que estemos donde Él está y sabemos dónde está. Pero el versículo 16 llega a un punto y le dice, ¿sabéis qué parte diciendo? No os preocupéis, creed, tened confianza en mí, creéis en Dios, creed también en mí. Y yo rogaré al Padre, que también es el Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, es el Rey del universo y todo eso. Pero él dice, yo le diré a Abba, yo le diré a papá, y os dará otro consolador. Tuvieron que esperar 50 días, ¿recuerdas? Shavuot 7 por 7, 49, y al día siguiente, ¡pum!, lo que les había dicho. Pero era la promesa del Padre, o sea que esto lo sabían los judíos de tiempo y tiempo atrás. Fijaos, en el tiempo de Joel ya sabía que iba a derramarse el Espíritu sobre toda carne. Sabían todo eso. Pero esos 50 días fueron fundamentales. Y os dará otro consolador. Hace muchos años, un profesor que teníamos de teología, escatología y todo, la verdad que era muy bueno enseñando.
Nos explicó por qué esa palabra otro parece que es como sí, pero no. Es que la palabra otro en griego es alos, alos. Y el significado, por eso a veces es importante y hay que estudiar la Biblia, y lo dije la semana pasada, hay que crecer también en conocimiento y ciencia. Es uno exactamente igual y con las mismas características que el anterior, no es un suplente. Alos, y dice, Él guardará alos consolador, uno como yo, le estaba diciendo Jesús, pero con una gran diferencia. ¿Sabes cuál es? Jesús solamente estaba ese día en ese aposento alto, hablando con ellos. Pero en la casa de al lado, que habría otra catáloga, porque lo había en todas las casas, allí no estaban ni se enteraron de lo que dijo. Y mucho menos para estos lados o para cualquier lado del mundo que no fuera Israel. Pero fíjate si es importante el alos, el otro consolador, que la gran diferencia es que ahora está aquí y está allí y está en Madrid y está en Toledo, está en Barcelona, está en Portugal, está en Nueva York, está en Colombia, está en China comunista, en todas partes. Esa es la promesa del Padre y se cumplió para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver. El mundo, ¿qué es el mundo? Donde estamos viviendo, no lo ven. Tú quieres que vean, pero no lo ven. Unos porque tienen estupor y otros porque no han nacido de nuevo. Y mientras, si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no puedes ver. No pueden aunque quieran. Por eso nos mandó a predicar, porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? La levadura, porque mora, porque vive en vosotros, y además recalca y dice, y estará por siempre en vosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie. ¿Os ha gustado la Pascua? Este recuerdo hermoso de algo que ya fue hecho por nosotros, por un amor incalculable, un amor incomprensible, un amor que excede todo. ¿Y por qué tenían que hacer aquellas cosas que se convirtieron en tradición simplemente, pero que nosotros, ahora ya cumplido en Cristo Jesús, lo entendemos perfectamente? ¿Quién ha entendido hoy un proceso nuevo y ha aclarado algo en tu mente? Levanta la mano. ¿Alguien ha entendido algo nuevo? ¿Ha visto, por eso tenía que Jesús nacer en la época de los romanos? Por eso Jesús tuvo que pasar por todo eso. Por eso aquel domingo famoso o primer día de la semana entró en aquella calle y todo el mundo gritaba. ¿Ya entiendes todo eso? Pero lo que yo quiero que entiendas es que lo que tenías que cambiar era de masa. Tenemos que cambiar de vida y quitar la vieja levadura. Si todavía eres religioso, por favor déjalo hoy aquí. Apesta. Apesta. El Señor nunca insultó a nadie, solo a los religiosos, solo a ellos. Deja aquí la religión. Dile, Señor, hoy crucifico la religión juntamente contigo. El humanismo. Una vez me dijo alguien, tú sabes que aquí en la congregación tuya, en la mía, en esta, hay gente que vota a Podemos. Se me cayó el alma a los pies, pero por una sencilla razón. El Señor dice que hay que cuidarse de eso y lo estamos viendo.
Pregúntale, ¿hace cuántos? 70 años a los cubanos, 70 años ya, lo menos. Pregúntale a ellos. Pregunta a los venezolanos. ¿Qué opinan de los humanistas? Como os comenté hace unas semanas, ¿no? ¿Recuerdas la primera que te dije? No tendrás nada, porque te lo quitarán todo, pero serás feliz. ¿Y qué ocurrió en Cuba? ¿Le quitaron todo? ¿Qué ocurrió en Venezuela? ¿Le están quitando todo? Ahora, ¿son felices? Solo los del partido. Pero, ¿y la de Herodes? ¿Y la de Herodes? ¿Y la de cegarse ante una oportunidad de tener una relación sexual como sea? ¿O la de cegarse delante de una pantalla del ordenador? Que se pierde el conocimiento, los principios, la educación, todo se pierde ahí. La levadura de Herodes, ¿cómo está metida en nuestra sociedad, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras iglesias? Alguien dijo que una iglesia no es una colección de santos. Pero vamos, no puedo estar más de acuerdo. Es un hospital, un sanatorio, donde llegamos gente herida, golpeada, atada, atormentada. Algunos con su jaula de oro, otros con grilletes, con cadenas hiriendo sus pies. Y la iglesia la diseñó el Señor como una familia, precisamente para ser sanados, para poder caminar ese desierto, para poder, por eso dice, animaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, alentaos los unos a los otros, porque eso es lo que está en la cabeza de Papá Dios. Que a través de la Ruach HaKodesh lo está ejecutando. Yo te diría, deja tu religiosidad, deja tu humanismo y deja tu carnalidad aquí hoy a los pies de Cristo. Y dile que la nueva levadura, la del Espíritu Santo, empiece a entrar en tu vida y a leudar toda tu vida. Y a llegar hasta el último rincón de tu vida. Lo va a hacer. Al pueblo de Dios le costó 40 años. Un recorrido que tenía solamente 40 días. Pero recuerda que al tercer día se enfrentaron con el mar. Ahí es donde están muchos y no se atreven a pasar. Pero ¿sabes cómo se abrió el mar? ¿Lo sabes? Delante de la presencia de Dios, porque Él es el primero, siempre va delante. Y Moisés dijo, los que llevan el arca, cuando atravesaron el otro, hablaré otro día, el Jordán, ¿no? Porque ahí le tocó a él como líder, se mete en el agua, lo toca, pero hay que hacer algo. Y de repente cuando yo hago algo, se abre. Milagrosamente, y empieza a ocurrir lo que todos esperamos, pero que hay que dar el primer paso. Hoy te invito a que des ese primer paso. A que le digas al Señor que necesitas su hermosa presencia para que toda tu vida sea cambiada. ¿Quién quiere cambiar toda su vida?
Amén. Y ya has visto que tú no puedes. Amén también. Pero el Señor lo prometió. Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Y creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo en que Jesús es el Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque la muerte ha pasado por nuestro lado. Ha pasado por delante de nuestras vidas. Hoy vemos cómo la muerte está pasando. La vemos, la sentimos, la oímos. Pero vivimos en la confianza de que pasará por delante de nosotros. Y porque tu presencia y tu sangre está en nuestras vidas, no nos tocará. Señor, yo te pido que quites cualquier miedo, cualquier temor que haya en tus hijos, en tu pueblo. No en nosotros solamente, hoy te quiero pedir por todo tu pueblo. Para que esos espíritus de miedo, de manipulación, que están produciendo incredulidad, que están produciendo consecuencias nefastas entre tus hijos y tu pueblo, lo arranques de ellos y puedan ver milagros como los estamos viendo, de todo tipo, milagros. Padre, porque más que nunca necesitamos ver los milagros, aunque sean lo más mínimo y lo más cotidiano, pero necesitamos ver esos milagros. Padre, queremos tener nuestros encuentros, queremos vivir la comunión de los unos con los otros, queremos vivir como familia. Permítenos, Señor, hacer eso. Y hoy te pido que aquellos que todavía no han experimentado, no han reconocido, no tienen como certeza y seguridad de que tu presencia está en ellos, hoy se la des. Y venga esa convicción, Espíritu Santo, que tú traes a nuestro corazón, que nos dice con toda rotundidad que somos hijos de Dios. Porque solamente los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Señor, hoy ven y ocupa cada una de nuestras vidas. Dile, Señor, ocupa mi mente.
Que seas como esa levadura que leude toda mi vida, toda mi masa, todo mi pensamiento. Que cambies totalmente mi forma de pensar. Que cambies mi forma de sentir. Que cambies mi voluntad. Porque los primeros que no entran en el reino de los cielos, según la lista que en Apocalipsis, Señor, tú nos das, en el capítulo 21 es los cobardes. Los cobardes. Por eso necesitamos ser leudados con esa nueva masa, con esa nueva levadura. Amén. Dios te bendiga.